Perspectivas periodísticas. Las perspectivas nacionales e internacionales con objetividad y veracidad. Arturo Suárez. La información fue gota a gota, una situación que no se había visto en el país. Ivonne de la Cruz. Toca la tarea de evitar las especulaciones que lamentablemente va a costar trabajo para el pueblo de México aceptar. Rafael Lule. Deja mucho la duda de la situación de cómo se maneja. Los medios no se nos permitió a ver cómo estaba la situación. Perspectivas periodísticas. A Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo que estamos a través de las redes sociales, a través de Facebook nos puede usted encontrar como Perspectivas Periodísticas y a través del Twitter nos va a encontrar como @pp1440 o también puede usted teclearle ahí Perspectivas y nos va a localizar para que nos haga llegar sus comentarios. Rafael Lule, muy buenos días. Buenos días, Arturo, buenos días a todos los que nos están escuchando y efectivamente el día de hoy es día 9 de noviembre. Hemos de recordar que hoy, hace 24 años, el bloque, el famoso muro de Berlín cayó. Después de 28 años de haberse construido este muro, precisamente el 9 de noviembre de 1989, se decretó que se tumbara y así se unieran las dos Alemanias que por 28 años estuvieron separadas, causando mucha muerte por aquellas gentes que intentaban cruzar de un lado a otro. Y pues bueno, pues ahorita precisamente estamos celebrando ese día ese aniversario tan efectuoso y tan doloroso que causó todo este estrago en esta nación, y bueno, dividida pues eran dos naciones. Muy buenos días, Débora. Buenos días a todos en Perspectivas Periodísticas. Pues es que ya estamos iniciando un día más. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de el placer, el gusto por estar a disgusto. Es una cuestión así como una especie de masoquismo diario que nos gusta de repente a veces tener y que no nos damos cuenta y que nos hace infelices sin saber de alguna manera cómo evitarlo. Entonces vamos a tratar el tema de hoy. ¿Cómo es el tema entonces? El tema es, llamémosle, el gusto por estar a disgusto. Gusto por estar a disgusto. Muy bien, pues comenzamos Perspectivas Periodísticas, ya está listo todo este equipo, como siempre, gracias a la hospitalidad de Ciudad Radio. Muchísimas gracias por estos micrófonos y nuestra editorial se la queremos dedicar al estado de Michoacán, un estado que se ha visto pues vulnerado en los últimos meses, en los últimos años, diría yo. La administración de Felipe Calderón fue omisa en esta parte de la lucha en contra del crimen organizado, o si es que hablamos de una guerra, pues estamos hablando de una guerra fallida, particularmente en el estado de Michoacán. Hay que decir que era el estado natal del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y que no pudo poner orden, pero tampoco pudo poner orden las administraciones anteriores, desde la de Lázaro Cárdenas Batel, pasando por la de Leonel Godoy hasta llegar a la actual. No han podido poner orden en este estado. Pues fíjese que el alcalde de Santa Ana Maya, en el estado de Michoacán, Ignacio López Mendoza, fue asesinado tras recibir amenazas por el cobro de cuotas, y sus colaboradores no descartan que su muerte haya sido por parte del crimen organizado. Él ya lo había dicho desde febrero, que él pagaba una cuota y que había recibido una llamada esta semana, tenía que pagar cuota. Es obvio que tiene que ver con la delincuencia organizada, dijo a una cadena internacional Ricardo Baptista, director de la Asociación de Autoridades Locales de México, organización civil que agrupa a gobiernos municipales, que busca fortalecer la representación de los intereses locales. Hay que recordar que este alcalde, pues en octubre de este
mismo año había realizado frente a la sede del Senado aquí en Paseo de la Reforma una huelga de hambre para pedir más recursos a los municipios pequeños. ¿Cómo pedirle a los municipios, que también hay que decirlo son omisos en muchos de los casos en esto de la lucha contra el crimen, en esto de poner orden y seguridad a sus habitantes, cómo pedirles que combatan al crimen organizado cuando están mejores armados, con mejor equipo y mejor adiestrado en esta situación? Este es solamente un municipio de todo este estado de Michoacán que se ha visto convulsionado, insisto yo, en estos últimos meses. No es que sea nuevo el problema, sino en estos últimos meses se ha agudizado un problema que viene desde mucho tiempo atrás. Organizaciones del crimen organizado bien arraigadas están ahí. Es de todos sabido que en estos municipios, en estos lugares, pues se les pide cuota a los alcaldes, se les pide cuota también a las empresas que quieran transitar por las carreteras, y pues parece que no se puede meterle mano dura ahí al estado de Michoacán, Rafael. Sí, así es, Arturo, y bueno, esto marca que precisamente todavía la violencia, el crimen organizado y todo lo que nos estuvo causando estragos el sexenio pasado, pues todavía sigue latente. Realmente es muy complicado esta situación, porque el transitar, para empezar, cualquier persona que quiera transitar por las carreteras, ya sea yendo a un estado conflictivo o uno no conflictivo, pues es complicado, porque en el trayecto pues uno corre el riesgo de poderse encontrar con retenes falsos, y con eso pues ya merita que ya sea que uno lo secuestre, uno le robe las pertenencias, o inclusive pues corra el riesgo de que lo maten a uno, ¿no? Y es el caso como algunos estados, como es el estado de Tamaulipas, el estado de Nuevo León, Chihuahua, y qué decir en otros estados como Guerrero, Veracruz. Es muy complicado esta situación. Realmente ahorita el gobierno federal todavía no pone orden en ese sentido. Tenemos que estar todos pagando esa consecuencia de un sexenio nefasto como el de Felipe Calderón, y Michoacán es el ojo del huracán, así como tú bien lo comentas, Arturo. Ha sido bastante complicado el gobernar ahí en el estado. Ha habido mucha violencia precisamente en esa región. Ha llegado gobernadores y no han podido sanear la situación en el estado, y con esto pues incurre de que todos los habitantes, o la mayoría de los habitantes en el estado de Michoacán, pues se desplacen. Es una de las situaciones de lo que pasó en el sexenio de Calderón, que hubo muchos desplazados precisamente por esta situación del crimen organizado. Ahorita el caso de Ignacio López Mendoza, quien fue alcalde de Santa Ana, pues manifestó precisamente el problema que había en su estado, que los templarios precisamente le cobraban el 10%, y pues bueno, esto pues marcó precisamente que lo mataran. Esto es una de las situaciones que se ha manejado en todos los estados. No es raro encontrarse con situaciones de personas que tienen su comercio y tienen que estar pagando el derecho de piso. Una de las cosas que ahorita recordamos es el caso este bar que quemaron allá en Monterrey, y que precisamente fue por esa situación, ¿no? De que se manejó mucho precisamente que el crimen organizado pues cobraba piso, y que pues al momento de ya no pagarlo, pues precisamente ocurrió ese incendio. Mancho lo provocaron ese incendio, con esto provocando muerte de muchas gentes. Es algo muy complicado que ahorita el gobierno federal debe de tomar riendas, y pues seguimos siendo presa del crimen organizado, Arturo, Débora. Los bandazos que dio el gobierno de Calderón, por ejemplo el famoso Michoacanazo, donde se monta todo un operativo, y de todas las personas que se detienen, entre ellos ediles, entre ellos trabajadores de los mismos municipios, políticos de la región, ninguno se le pudo fincar responsabilidad, aunque suponían que estaban inmiscuidos en esto del crimen organizado, del narcotráfico, ¿no? Son bandazos que dan las procuradurías y que no se pudo realizar absolutamente nada. Fíjate, Arturo, perdón que te interrumpa, pero la noticia que se maneja con Ignacio López es de que la muerte, como se manejó, se pretendió ser
que se viera como un accidente automovilístico. Sin embargo, ahorita ya las pruebas periciales se ha reflejado de que pues el cuerpo presenta golpes masivos, y por ende pues esto asevera a la familia que por esta situación pues se presume que precisamente fue un crimen por las organizaciones del crimen organizado, ¿no? ¿Cómo les molesta a algunos políticos, sabiendo que han fallado, les molesta hablar de Estado fallido, ¿no? Hace algunos días en nuestra página de internet, en Perspectivas Periodísticas, yo escribí una columna sobre el Estado fallido precisamente, y cómo les disgusta a muchos de nuestros políticos, particularmente a los de las cúpulas, que se hable de lo que es un Estado fallido, y simplemente pues alguna definición nos dice que el Estado fallido es pues la incapacidad del gobierno, precisamente del Estado, para el monopolio legítimo de la violencia política. Y entre esta violencia política significa mantener el control, ¿no? Ese control que en este momento no tiene el Estado mexicano. Otro autor, Chomsky, que usted conoce bien, pues colaborador de La Jornada, en el 2008 ofreció un concepto de Estado fallido y aumentó algunos objetivos del Estado, como el bienestar social, como la seguridad y como los derechos humanos. Si nosotros le buscamos Michoacán, si no es un Estado fallido, está muy cerca de ser. Y fíjate también, aunando a esa situación que me estás, bueno, a lo que estás comentando, Arturo, fíjate que ahorita pues hay una guerra de declaraciones entre Fausto Vallejo, el actual gobernador de Michoacán, y el exmandatario Felipe Calderón, donde precisamente Felipe Calderón pues bueno hace declaraciones en contra del gobierno que se encuentra ahorita, de Fausto Vallejo, por la situación que se ha vivido en ese estado, porque precisamente se está manejando o ha tenido la mala suerte de los michoacanenses ahí de tener un estado que siempre ha tenido gobiernos que no han podido solventar las situaciones de la violencia y del crimen organizado, y que actualmente tiene un gobernador que sale y entra por las cuestiones de salud. Entonces eso maneja una incertidumbre, y también eso se agarró el exmandatario Felipe Calderón para poder criticar. Y ahorita con la situación de la autoridad, exactamente, ¿no? A eso es lo que yo iba precisamente con lo de la muerte de Ignacio López, pues hace su declaración, y precisamente como tú lo comentas, con qué derecho moral se atribuye esa facultad del exmandatario. Y las declaraciones de la hermana de la senadora Cocoa. de Cocoa Calderón, donde declara que Fausto Vallejo tendría nexos con el narcotráfico, ¿no? Unas declaraciones de una senadora, y que las declaraciones en este momento no le sirven al Estado ni tampoco le sirven a los habitantes de Michoacán, que son los que están atrapados en este fuego cruzado. No, y bueno, a los habitantes de Michoacán y en general al país, yo como ciudadana de a pie me pregunto cómo van de alguna manera a aminorar y erradicar este tipo de situaciones, porque finalmente, si somos honestos, el crimen organizado tiene muchas ventajas sobre el gobierno, sobre las policías. Tienen el dinero, tienen la posibilidad de actuar sin reglas, sin normas y sin valores, y entonces en ese sentido la policía tiene que seguir ciertos procedimientos, el gobierno tiene que actuar de ciertas maneras que están, digamos, reguladas o permitidas en la ley, y en ese sentido pues, el crimen organizado se los lleva de calle. Entonces, y no solo eso, sino además la permeabilidad que hay entre los más bien de los narcotraficantes en los gobiernos, ¿no? No solo el hecho de que pidan cuotas, sino que además tienen gente que está ahí pues digo, yo no me atrevería a decir nombres, pero finalmente es evidente de que llegan unos y se tranquilizan, llegan otros y se alebrestan. Entonces eso tiene que ver con los nexos que hay y que están constantemente ahí presentes. Entonces, ¿cómo le van a hacer para erradicar? Porque la verdad es que no se ve como para cuándo, ¿no? Yo me acuerdo hace todavía algunos años de la situación que se vivía en Colombia. Se vivía un narcopaís, y que precisamente era la misma situación que nosotros estamos viviendo actualmente. Bueno, hubo muchas actuaciones que se hizo en aquellos momentos por el gobierno de Colombia, precisamente para poder atacar o erradicar esta
situación, como tú dices, Débora, que se había permeabilizado, más bien dicho, se había incrustado el crimen organizado en el gobierno y por ende pues tenía, pues digámoslo así, como una especie de pulpo, todos lados tenía sus redes y pues bueno, fue una situación difícil que tuvo que vivir Colombia y que al final de la historia pues ya es un país que no se ve tanto el narcotráfico, pero ahora en México estamos viendo una situación igual que Colombia, o no sé si peor, porque la situación que estamos viviendo pues es drástica. Estados Unidos, que es uno de los consumidores o el país más consumidor de este producto, pues no ha querido hacer nada, ha estado haciendo algunas cuestiones internas, pero aún así se maneja una estadística que de 2 millones de distribuidores de droga en Estados Unidos, me han dicho de 3 millones de distribuidores, 2 ya los han encerrado en las cárceles allá en Estados Unidos, pero todavía sigue existiendo 1 millón de distribuidores allá en Estados Unidos, quienes precisamente acaparan el mercado, y esto lo que ocasiona es precisamente que el producto, que es la droga, pues se eleve en costos y amerite que se pueda manejar todo lo que se está escuchando alrededor de lo que es el crimen organizado, pero no hace nada Estados Unidos tampoco, ni México menos, y nosotros somos los que estamos precisamente en este fuego cruzado. Muy bien, pues ahí dejamos esta editorial. Michoacán, los habitantes de Michoacán, entre el fuego cruzado. Vamos a una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, a Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México Y el mundo. Perspectivas periodísticas. Delegada, ¿qué puntos del informe que usted ha dado le parece los logros más importantes dentro de su administración en este año? Mira, yo creo que todos los puntos son importantes. Hablamos, por ejemplo, de nuestros adultos mayores, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los ciudadanos de Tláhuac. Todos los temas son importantes: el deporte, la educación, los servicios urbanos, el rescate de los canales. Considero que todos los puntos son fundamentales. ¿Y cuáles han sido los problemas que ha tenido que confrontar, o cuáles han sido los puntos que ha tenido que confrontar que han sido más difíciles? Pues mira, consideramos que el tema de los recursos ha sido una situación un poquito complicada, porque han ido bajando muy lentamente. Si ustedes escucharon, yo informo que hasta este momento llevamos ejercido el 68%, todavía nos falta un 32%, y que tenemos que acelerar el paso precisamente en lo que nos queda de este mes y prácticamente la primera quincena de diciembre, pues para poder ejercer todo este recurso. Finalmente quiero decirte que 31 millones de pesos están etiquetados para la Cristóbal Colón.
30 millones de pesos para los comités ciudadanos y consejos de los pueblos, y pues son 60 millones de pesos que desde luego daremos un paso muy gigante precisamente en el ejercicio del presupuesto. Pero esa ha sido la situación. Consideramos que vamos a salir bien, que vamos a hacer un buen cierre del ejercicio presupuestal este año. Bueno, la población en Tláhuac pues tiene necesidades, ¿no? Y supongo yo que se han de hecho manifiesto. Pero hay algunos rubros en los cuales usted cree que ha sido más importante y en los cuales ha tenido que canalizar el presupuesto. Mira, una de las situaciones que enfrentamos al tomar las riendas de la delegación fue el problema del alumbrado público. En este momento, como lo informé, pues hemos realizado 12,000 y tantas acciones, y que precisamente estas están enfocadas a la reparación de luminarias y colocación de nuevas luminarias. Y eso, digo, pues es notorio, porque hemos tenido reuniones donde se ha llevado a cabo la revisión de cuáles son las quejas más sentidas de la ciudadanía, y a nivel de gobierno del Distrito Federal no hay queja de los ciudadanos en materia de alumbrado en Tláhuac. Yo sé que todavía falta mucho por hacer, ¿verdad? Porque al tomar las riendas eran 5,000, alrededor de 8,000 luminarias las que estaban apagadas. Entonces hoy pues llevamos un avance muy importante en la reparación de las luminarias. Otro tema es el bacheo. El bacheo es algo que nos han solicitado de manera constante la ciudadanía. La carpeta asfáltica se deteriora por los años de servicio, por el tránsito vehicular, y de alguna manera pues son pocos los recursos destinados a ese rubro. Pues tendremos que revisar qué viene en el techo presupuestal del próximo año, pues para que vayamos resolviendo esta situación. Nos informaba al inicio de su gestión que tenía 3 puntos principales: alumbrado, seguridad y agua. Ya nos dijo alumbrado, en seguridad y agua no ha avanzado. Bueno, mira, en seguridad de alguna manera hemos trabajado muy intensamente. Ustedes saben, hace 2 días se instaló el consejo que va a estar aquí de seguridad pública. Sin embargo, pues tenemos esa coordinación, la coordinación con seguridad pública. Tenemos reuniones diariamente con ellos a las 8 de la mañana, donde llegan los directores generales o representantes de las direcciones generales, y el día miércoles nos incorporamos toda la primera línea a las reuniones de coordinación. Y bueno, pues de alguna manera hacemos intercambio. Hemos realizado reuniones de seguridad pública donde la gente nos solicita o nos denuncia que hay inseguridad. Inmediatamente procedemos a hacer reuniones de seguridad pública para tener una coordinación con los vecinos y aplicar el programa del Código Águila, que es el patrullaje de las calles, de los pueblos, barrios, colonias, unidades habitacionales, pero queremos que los vecinos nos ayuden a constatar que efectivamente se realicen. Es por eso que hacemos las reuniones, para decirle a los vecinos quién quiere participar en firmarle al oficial que recorra tu calle y constatar que efectivamente está haciendo el rondín, porque muchas veces nos pueden engañar y nosotros queremos tener la constancia. Y qué más veracidad que la de los vecinos, ¿no? Que sientan que realmente se está dando una respuesta positiva. Y el hecho de la reparación del alumbrado público pues nos brinda seguridad, porque pues los maleantes actúan en los lugares oscuros. Nosotros tratamos de mantener alumbradas nuestras calles pues precisamente para inhibir la delincuencia. Otra cosa, para el próximo año, aparte de dar continuidad a lo que está haciendo, ¿cuáles van a ser los puntos principales que va a tratar? Mira, he observado en este año de gobierno que nuestros edificios están muy deteriorados, sufren un deterioro excesivo, y vamos a destinar recursos para la reparación. Quizás no hagamos obras nuevas, más que las que ya traemos ahí programadas, que son bianuales, como es el edificio de desarrollo social, que en este año estamos haciendo la primera etapa y para el próximo le daremos la conclusión, y vamos a destinar recursos para la rehabilitación de todos nuestros edificios públicos, porque traemos un deterioro excesivo.
Entonces es la tarea y bueno, y los servicios urbanos, que no los vamos a dejar de lado, ¿verdad? Porque no terminamos de hacer la reparación del alumbrado público y vamos a dejar que se caiga, no, al contrario, vamos a seguir trabajando en esa materia, vamos a seguir trabajando con el asunto del bacheo y ojalá nuestros diputados que salieron por esta delegación pues nos sigan apoyando con recursos, como bien lo mencioné en el informe, es fundamental el apoyo de la Asamblea Legislativa pues para seguir generando empleos en esta delegación. Este año generamos 400 empleos eventuales y bueno, consideramos que fue un logro muy importante y un apoyo muy importante de los diputados, como el licenciado Rubén Escamilla Salinas, la diputada Carmen Antuna, el diputado Alfredo Pineda y ay, se me pasa por ahí uno. Sí, bueno, fue fundamental el apoyo que nos dieron, ¿no? Ellos tres, ¿sí? Desde la Asamblea Legislativa, pues creo que el apoyo que nos dio Carmen fue para el asunto del programa de limpieza de canales, Rubén nos dio para asfalto, para bacheo, nos dio para el programa de imagen urbana y Pineda pues para el asunto, 5 millones para carpeta asfáltica o para bacheo y 5 millones para proyectos productivos, proyectos del campo. Entonces pues vamos a seguir trabajando, ojalá este año nos vaya mejor con ellos. Por último, bueno, mi última pregunta sería, ¿cómo consideraría que va a salir la delegación en cuestión de endeudamiento? No, pues esperamos no salir endeudados. Esperamos no salir endeudados. Creo que hemos estado siendo muy cuidadosos en materia de finanzas. Hemos estado ahora sí que revisando tema por tema y en ese sentido yo quiero decirte que espero ni tener subejercicio y ni salir endeudada. No, gracias a ustedes, muchachos. Bueno, pues regresamos a Perspectivas Periodísticas después de haber escuchado esta entrevista con la delegada Angelina Méndez, la delegada de Tláhuac, quien rindió precisamente su informe el día de ayer ante el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y precisamente en la explanada de la delegación, quien comentó todos los puntos que ha estado manejando durante su primer año de gobierno en esta demarcación y pues quien le damos un cordial saludo después del efectuoso recibimiento que también nos hizo el día de ayer. Vamos a una pausa, Rafa. Regresamos con más información a Perspectivas Periodísticas. Escuchas ciudadradio.mx. Ya regresamos a Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo que estamos a través de las redes sociales, ahí nos puede usted localizar. Y mire, le voy a presentar un caso más en este país de acoso, de violencia hacia compañeros periodistas. Esta vez es en el estado de Veracruz y recibimos en la línea telefónica a Silvia Núñez Hernández. Silvia, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de poder pues expresar mi caso.
y pues un saludo a toda tu audiencia. Silvia, cuéntanos qué es lo que ha sucedido allá en el estado de Veracruz. Tú eres la directora general de AGN Veracruz, una agencia de noticias. Así es, mira, nosotros, yo soy directora general de este portal de noticias que tiene aproximadamente 5 años, quien pues una de las principales líneas editoriales del medio, pues que es un medio crítico, un medio que independiente más que nada y que no y que le da la oportunidad a la gente de poder pues denunciar cualquier tipo de arbitrariedad por parte de las autoridades o alguna incapacidad, etcétera. Este hecho pues ha originado una serie de hostigamientos por parte del gobierno del estado de Veracruz, por parte del señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien en reiteradas ocasiones hemos tenido hackeos. De hecho, en el 2012 tuvimos aproximadamente 5 hackeos, y en un día tuvimos la oportunidad, como poderlo decir de alguna manera, de tener 2 hackeos en un solo día, casi como forma de burla, ¿no? El día de ayer, antier, pues tuve la mala oportunidad de tener ya un hostigamiento más directo por parte de los elementos de la Agencia Veracruzana de Investigación, que son pertenecientes a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, a cargo de Amadeo Flores. Pues, ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntanos. ¿Perdón? ¿Qué fue lo que pasó en este hostigamiento que nos comentas? Mire, lo que pasa es que yo iba saliendo de mi domicilio cuando veo una pick-up, una camioneta con logo de la AVI, pues haciéndome pues un hostigamiento directo, porque pues, o sea, ya estaba parada, estacionada enfrente de mi casa, con 3 personas adentro mirando hacia mi domicilio. Cuando yo salgo y me ven, se me quedaron mirando porque estaban atentos a lo que yo estaba haciendo, y inmediatamente salieron, pues fueron, hasta arrancaron un poquito apresurados. Acto que realmente me alertó, porque jamás en mi zona, o sea, sí ha habido una serie de vigilancia por parte de la Secretaría de Marina, pero jamás se estacionan en un domicilio, y mucho menos están vigilando los movimientos del habitante, ¿no? Silvia, preguntarte por qué crees que tu medio, por qué crees que tú como periodista te has vuelto incómoda para el gobierno de Duarte o para algún personaje en particular. Mira, AGN Veracruz es un portal de noticias con una línea editorial independiente, pues el cual se ha conducido con el mayor apego a la realidad existente en las situaciones que nosotros vivimos aquí en el estado de Veracruz. Nos hemos dirigido con ética y responsabilidad. Además, siempre se ha distinguido por abordar temáticas relacionadas con sucesos y hechos fenómenos a nivel regional y local. Pues estamos a contracorriente, es un espacio que se ha convertido en una tribuna social, porque en la sociedad ha encontrado siempre un espacio abierto para las denuncias, injusticias o votos por parte de la autoridad. Yo considero que también por medio de mi columna, de mi autoría, que se llama Fuera de Foco, nosotros constantemente estamos haciendo a través de él un análisis, críticas y señalamientos con relación a las malas acciones que se están realizando aquí en el estado, la falta de ingobernabilidad, etcétera, la falta de la mucha inseguridad que existe aquí en el estado. De hecho, curiosamente, te quiero reiterar ese punto, que en mi columna antepenúltima yo había hecho alusión a un caso de un joven que se llama Eder Matías, en el cual fue violentado, podríamos decirlo así, por parte de la policía estatal. Y hasta el momento el gobernador jamás ha dicho esta boca es mía, y eso se lo cuestionábamos. Entonces yo siento que ese cuestionamiento que yo le hice ya le incomodó, ya
siempre le ha incomodado todo lo que abordamos nosotros en nuestro portal de noticias en AGN Veracruz, pero precisamente en ese caso que le ha traído mucha controversia por parte de la sociedad a través de las redes sociales, pues creo que ya le incomodó demasiado y por eso el hostigamiento más directo por parte de este señor, no hacia mi persona. Silvia, ¿qué acciones vas a tomar contra este hostigamiento? Mira, vamos a hacer una denuncia penal, o sea, ya más formal. Ahorita en este momento me estoy trasladando a la ciudad de Jalapa, de poner una denuncia en contra del gobierno del estado, en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa y con quien resulta responsable, con relación al hostigamiento que ya, de veras, en serio, ya es inconcebible la manera en cómo nos agreden a los medios de comunicación. Mira, te voy a poner un ejemplo así muy triste de lo que sucede aquí en el estado. Hay muchos medios, muchos compañeros, muchos periodistas que obviamente tienen vendida su pluma al gobierno del estado, pese a que no han recibido ni una dádiva desde enero. Pero bueno, la cuestión es de que hay medios que sí afortunadamente sí aluden a los temas que estamos ahorita tratando, pero desafortunadamente no hay ningún tipo de compañerismo por miedo, ¿sí? No es tanto por elección personal. Yo creo que los compañeros ya sienten un poquito de miedo para poder expresar o para poder acompañar este tipo de situaciones como la que en este momento yo estoy viviendo. Muy bien, pues ya está hecha la denuncia y vamos a seguir este caso pues puntualmente. Muy amable y te agradezco mucho la oportunidad de poder expresar a tu medio el sentir y las condiciones en las que estamos trabajando aquí en el estado de Veracruz. Muchísimas gracias, Silvia Núñez Hernández, por haber platicado con nosotros. Gracias, muy amable. Pues ya escuchó usted esta información, esta denuncia que nos acaban de hacer de lo que se está viviendo allá en el estado de Veracruz. Rafa, Débora, pues esto es prácticamente pan de todos los días en algunos estados del país sobre la actividad de los reporteros, sobre la actividad de los periodistas, ¿no? Hay que tomar el caso con las respectivas, ¿cómo le llamamos, Rafa? Pues con las reservas, ¿no? También igual, ¿no? También y con las reservas y además con las también, reservas, igual también, pues hay que estudiar el caso también porque, bueno, por un lado, la pregunta que le hiciste, Arturo, fue puntual, una de las preguntas que yo le quería hacer, precisamente por qué es tal presión para poder ensañarse tanto con este medio que precisamente está al frente Silvia. Y bueno, pues sí dio una explicación, sin embargo, como que igual también como que no me quedó muy bien claro. Y por otro lado, pues hay que ver que, bueno, se le está puntualizando al gobernador del estado de Veracruz, Duarte, al licenciado Duarte. Sin embargo, yo creo que va más allá, no va sobre él, sino sobre algunos funcionarios, ¿no? Y nada más que no se olvide la historia, ¿no? De este país, la historia de los compañeros periodistas y de los compañeros reporteros que han perdido la vida y que un solo caso no se ha resuelto de manera clara, de manera real, de manera puntual, y el llamado como siempre a las fiscalías, que en este país la fiscalía para la defensa de los periodistas no sirve absolutamente para nada, ¿no? Han pasado por ahí funcionarios, van y vienen y no sirven de nada. La que tiene la Cámara de Diputados tampoco sirve absolutamente para nada. Es cierto, el periodismo es un gremio que está dividido, un gremio separado, casi siempre, Rafa. Por ejemplo, la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPER, que dirige Vladimir Galeana, es un club de Toby en este momento, es un club para ir a tomar un café con los funcionarios, pero no sirve para lo que debería de servir. Yo creo que es preciso, Rafa, es preciso, señor Vladimir Galeana, que la academia tome el papel que le corresponde y dejarse de frivolidades. Vamos a una pausa y continuamos.
ciudadradio.mx. Perspectivas periodísticas. Escucha a Ivonne de la Cruz, Arturo Suárez y Rafael Ule. Todos los sábados, en punto de las 8 de la mañana. Los sucesos y acontecimientos que mueven a México y el mundo. Perspectivas periodísticas. Bueno, regresamos nuevamente aquí en Perspectivas Periodísticas después de esta entrevista con Silvia Núñez, quien fue quien argumentó o publicó, me han dicho, una queja en contra del gobierno del estado de Veracruz. Y pues ahorita vamos a platicar otro tema. Vamos a platicar con Débora precisamente sobre el tema que trae el día de hoy, que era, ¿cuál era el tema que comentabas? ¿El gozo qué? El gozo, que parecía un trabalengua, ¿eh? La verdad el es que gusto, el gusto que goza tu gusto, por porque estar gusta a su gusto. A gusto por estar a algo así disgusto. como que por su gusto muere. Muy bien, hasta la ¿Es muerte esto les como sabe. de el sadomasoquismo? Que te duele pero estás ahí. Así es precisamente bien. algún tipo de masoquismo. Digamos que el sadomasoquismo está de alguna manera encasillado, por decirlo de alguna forma, en la cuestión sexual, pero esto del masoquismo tiene que ver con más aspectos de nuestra vida. Y pues bueno, yo iniciaría preguntándoles si se identifican con algunas de las siguientes descripciones. ¿Para ti tienen más peso las opiniones y preferencias de los demás que las tuyas propias? ¿Eres tu peor crítico? ¿Lo que haces nunca está bien? ¿Pides disculpas por todo? ¿Te aferras a relaciones que te hacen sufrir y a pesar de tus propias dudas continúas en ellas? ¿Te sientes obligado a explicar y a justificar tus conductas más de lo que quisieras? ¿O temes hacerle frente a tu pareja o a tu jefe en alguna situación desagradable? Bueno, pues si algunos de nuestros escuchas se identifican con algunas de estas descripciones. Varios de los de aquí hicieron caso mismo, pero, sí, pero sí, seguramente sí a más de dos. Ok, perfecto. Pues fíjate, eso es muy interesante porque finalmente yo me imagino que si se identificaron, se han preguntado en más de una ocasión por qué hacen una cosa cuando quisieran haber hecho otra, ¿no? Que eso es muy común también en nuestra sociedad y en ese sentido pues nos infligimos sufrimientos, nos obsesionamos con nuestras fallas, exageramos nuestros errores, dudamos de nuestra capacidad y nos sometemos a la voluntad de otros, entre otras actitudes que tenemos. Dejamos de intentar cosas, ¿no? Por creer que no tenemos el suficiente poder para lograrlo o porque creemos que no somos los indicados para alcanzar lo que nos proponemos o simplemente si no alcanzamos el objetivo, pues nos repetimos una y otra vez, no te esforzaste lo suficiente. O bien, si lo alcanzamos, también tendemos a sentirnos culpables e incómodos e incluso minimizamos esos logros. Y bueno, estos daños, aunque no son visibles, ni tampoco cuantificables, sí son muy, muy profundos y son un estilo de vida que tenemos. Entonces, a lo largo de la historia, pues ha habido múltiples filósofos que han dicho que el hombre tiende a ser hedonista, es decir, que tiende a buscar su bienestar, pero yo les preguntaría en ese sentido aquí en la cabina, si a ustedes les preguntan, ¿prefieres cianuro o cerveza? Pues ¿qué preferirían, no? Pues cerveza. Exacto. Era lo que yo esperaba que dijeran. Sin embargo, aun cuando haya alguien que prefiriera el cianuro en estos momentos, no sería porque quiere estar mal, sería porque quiere estar mejor y cree que suicidarse es una manera de estar mejor. Entonces, en ese sentido, pues sí, de alguna manera buscamos estar siempre lo mejor posible. Entonces, ¿a qué se debe que con las actitudes que ya mencionamos nos hagamos nosotros mismos la vida difícil? Pues bueno, decíamos al inicio, esto es una especie de masoquismo. Es decir, tendemos a maltratarnos a nosotros mismos cotidianamente, criticándonos excesivamente, como ya decíamos, castigándonos o anteponiendo los intereses y necesidades de otros. Y aunque a menudo padecemos estas situaciones, no hacemos o no somos capaces o ni siquiera nos enteramos de que lo estamos haciendo y una de las principales consecuencias es que nuestra autoestima baja y nuestro rendimiento en las actividades cotidianas pues no es el que deberíamos. Entonces, quienes regularmente se autocastigan
tienden también a percibir o a interpretar las situaciones de tal modo que lo que ellos interpretan apoyen su opinión acerca de que la vida escapa de su control y de que son impotentes para llevar a cabo un cambio. Y casi siempre se relacionan, haga la redundancia, en relaciones desiguales en las que son los de abajo. En este caso, buscamos, o tienden estas personas a buscar compañeros que están más interesados en ejercer poder sobre ellos que en amarlos, tratando de dominarlos y controlarlos. Y estos compañeros, de alguna manera, disfrutan de afirmar su superioridad, sobajando a otros. Y en ese sentido, pues los masoquistas son una presa ideal, porque es una mezcla perfecta entre quien tiene el afán de dominio y quien es sumiso, digamos, pues no por naturaleza, pero sí por aprendizaje. Y bueno, los masoquistas, digamos que no todo es negativo, ¿no? Son personas que suelen ser las más agradables y encantadoras, son leales, generosas, son tiernas, se interesan por los problemas de los demás y tienen una gran capacidad para proporcionar apoyo. Pero en el fondo, todas estas actitudes están empujadas porque se sienten inseguros y dudan respecto de sus capacidades. Y casi nunca se dan cuenta de sus propias capacidades y deseos. En ese sentido, pues bueno, tienden a buscar la aceptación de los demás, digamos, siendo estas personas agradables y encantadoras que les mencionaba. Y bueno, este tipo de personas tiene 3 características, que aquí, bueno, pues habría que hacer alguna reflexión personal para ver cuáles de estas tenemos y de alguna manera intentar cambiarlas o incluso acudir a algún especialista para que nos ayude a cambiar esos aspectos. Y bueno, la primera es que tienen una escasa autoestima, la segunda es que sienten culpa y la tercera es que creen que tienen una carencia de poder, como ya decíamos, para cambiar su vida. Y bueno, voy a mencionar algunas características de lo que es tener escasa autoestima, aunque ya lo hemos trabajado en algunos otros programas. Y bueno, es tener una opinión negativa de nosotros mismos, tener una sensación de pobre valor como personas, nos subestimamos, ¿no? O tendemos a exagerar los defectos y las limitaciones, y como consecuencia pedimos consejo todo el tiempo o somos incapaces de tomar decisiones sin que los demás nos digan qué hacer, y podemos identificar que somos este tipo de personas o que las tenemos cerca para poder ayudarlas usando frases como puede que esté equivocado, ¿no? Entonces voy a decir algo y dice puede que esté equivocado, o yo no sé si esté en lo correcto, o por ejemplo lo siento, o perdón por, pero, ¿no? Entonces son frases que utilizamos o que utilizan este tipo de personas muy a menudo. Y en cuanto a la culpa, se sienten avergonzados de sus actos y pensamientos, porque por esta misma inseguridad que manejan, pues definitivamente no son capaces de valorarse de manera positiva y se niegan situaciones placenteras. Y esto a lo mejor les va a sonar muy, muy común, porque yo lo he visto en muchas personas, tienden de alguna manera a limitar los momentos placenteros para el fin de semana. Toda la semana se esfuerzan, se sobreesfuerzan, y el fin de semana se dan permiso de tener algunos placeres, pero aún así se están controlando todo el tiempo. No sé si a algunos de ustedes les haya pasado que, por ejemplo, cuando están de vacaciones, se están preocupando porque están siendo muy felices, o porque el trabajo los espera, o porque a lo mejor la empresa no está funcionando, o bueno, nos creemos a veces indispensables y no somos capaces de disfrutar del placer de esas vacaciones. Y en cuanto a la carencia de poder, pues todos tenemos un lado agresivo que es saludable y que es necesario pues para sobrevivir como parte de la sociedad, pero estas personas temen a esa sana agresividad y sus posibles consecuencias, porque bueno, algunas de esas son la desaprobación de los demás o la pérdida del control como personas, ¿no? Son personas muy controladas que finalmente tienen miedo a perder el control porque tienen miedo de ser juzgados por los otros todo el tiempo. Y bueno, sustituyen su enojo con cuestiones más pasivas, como por ejemplo en el caso de los jefes o en el caso de las personas que representan autoridades en su vida, pues siendo sarcásticos o teniendo olvidos, digamos, voluntarios, por decirlo de alguna manera. Casualmente se les olvida, ¿no? Entonces es una manera de ser agresivos, pero de no enfrentar la situación, porque bueno, es más fácil asumir la culpa o el hecho de haberse equivocado que afrontar las consecuencias de culpar al otro o de hacer responsable al otro cuando lo es. Y pues bueno, las buenas noticias es que, como siempre, esto se puede cambiar. Tiene que ver mucho con algún tema que ya tratamos, que son las creencias, qué es lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y como les decía, habrá quien sea necesario o tenga la necesidad de ir con un especialista, pero habrá quien pueda de alguna manera detectar y empezar a hacer pequeños cambios. Para ello, pues es necesario creer que se puede cambiar y ser valiente para enfrentarnos a nosotros mismos, porque finalmente es una actitud nuestra
el hecho de ser como somos, que lo aprendimos en alguna manera y que afortunadamente, así como lo aprendimos, lo podemos reencauzar o volver a aprender de una manera distinta. Muy bien, Débora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y nos leemos el próximo lunes. El lunes nos leemos en perspectivasperiodísticas.com.mx. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos con el doctor Padilla. Ciudadradio.mx. Escuchas Ciudadradio.mx. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Nos puede encontrar en internet a través de las redes sociales, nuestra página www.perspectivasperiodísticas.com o .mx para que se mantenga bien informado durante toda la semana, las 24 horas del día. Y ya está con nosotros nuestro doctor de cabecera, doctor Antonio Padilla. Muy buenos días, doctor. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, pues. La reaparición del doctor Padilla. Feliz de estar aquí nuevamente de regreso, que ya venía yo hace 8 días y me enteré que era grabado el programa, me tuve que regresar. Sí. Doctor, el tema del día de hoy tiene que ver mucho con un artículo que tú escribiste, es que se dice el jueves a las 9:57 por Twitter, lo anotaste y textualmente dice: ayer caminé por el monumento a la Revolución y el campamento, olores e imágenes son deprimentes. Entonces, pues yo me voy al tema directamente en relación a la situación que se está viviendo actualmente. O sea, Rafael, buenos días, no te había saludado directamente, Débora. Y la situación que me llama la atención es la insalubridad que se sigue viviendo. Y como un grupo pequeño, lo considero, todo el mundo habla de una minoría, pero qué ruido hace la famosa CENTE, ¿no? La coordinadora. Todo el daño que han estado haciendo entre nuestra población capitalina, que eso es lo más importante. Entonces yo quise nada más recordarles a ustedes que existe desde el 2004, se promulgó lo que se llama Decreto de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal. Y esto tiene aquí era cuando estaba el pejecito, ¿no? Estaba ahí, y ya se hizo una reforma en marzo del 2012, agregándose algunos artículos. Pero en mayo del 2004, los artículos principales que existen aquí se elaboraron y obviamente pues participa la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, participan todas las autoridades, la Secretaría de Salud, el doctor Agüed ahí, muy calladito, pero abriendo en Ixtapalapa, por ejemplo, clínicas de odontología, o sea, haciendo cosas que atañen pero a nuestra población capitalina, pero de esto nada. Y entonces me llamó mucho la atención porque quise ahondar un poquito, y si tú te das cuenta, el primer artículo que se maneja dice, artículo primero, la presente ley es de orden público e interés social, regirá en el Distrito Federal y tiene por objeto: a. Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico, garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal en su preservación y determinar las acciones para su cumplimiento. Obviamente no nos vamos a echar 47 páginas, pero sí los artículos principales, donde te dice que son valores fundamentales para la cultura cívica,
que favorecen la convivencia armónica de los habitantes. Y ya te hablan de la prevalencia del diálogo y la conciliación, que yo creo que ya rebasó esto. Sí, ya se pasaron, ¿no? Ya se pasaron. El respeto a la diferencia y a la diversidad de la población de la Ciudad de México. O sea, son de los aspectos que... Y luego te habla de quiénes los están manejando. Pero lo que yo te quiero comentar, algo que me llama muchísimo la atención, es que te dice los primeros artículos que nos deben de interesar a todos nosotros. Es el que habla exactamente, por ejemplo, cuáles son el artículo 23 que te habla en lo que queríamos mencionarles. El artículo 23 que habla del título tercero, infracciones y sanciones, te dice, son infracciones contra la dignidad de las personas, vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona. ¿Cuántas mentadas de madre hemos escuchado y se han quedado como tal, en el aire? No, y cuántas no se han hecho y que tendrían que hacerse también. Que tendrían que hacer, que aquí estamos pensando en alguna. Sí, pero a mí sí me castigarían y me aplicarían de 1 a 10 salarios mínimos o frente a un juzgado cívico, o iría yo a parar de 6 a 12 horas de arresto, que son las fracciones que realmente ocurren. Como por ejemplo violar el famoso artículo 31 del reglamento de las condiciones de tránsito, que es el alcoholímetro, también vas para adentro. Bueno, regresamos. Luego, por ejemplo, que te dice permitir que los menores de edad accesen a lugares, propinar a una persona lesiones y lesionar a una persona, o sea, todo eso está perfectamente contemplado. Todo eso, desgraciadamente, lo hemos visto y desgraciadamente tampoco se ha aplicado, como hablan de las 25 a 36 horas de arresto o de 11 a 20 días de sanción por un salario mínimo. Y por ejemplo, y el último de los artículos que nos deben de interesar, que es el que yo creo que tiene mucho que ver con el artículo que escribiste, Arturo, es el artículo 25, que es la infracción contra la seguridad del ciudadano. Y una de estas, pues obviamente implica no el aspecto nada más físico, sino también la cuestión que nos atañe a nosotros, la cuestión salud, donde te dice que un animal que transite libremente, ¿verdad? O sin adoptar tú ninguna medida de seguridad, te agreda, y otras situaciones que por las lesiones que ocurran, tú llegues a un acuerdo con el dueño del animal. De alguna manera también ya tuvimos un programa en una vez anterior y encontramos cómo efectivamente las lesiones que propinaron inclusive causaron la muerte en algunos lugares, ¿no? Los llegamos a tener. Y el último que me encantaría nada más comentarles es artículo 26, fracción primaria, abstenerse de recoger en las vías públicas heces fecales de un animal que sea de tu propiedad o esté bajo tu custodia. Te pescan y esto es bajo una queja. La segunda ya habla de los seres humanos, orinar o defecar en lugares públicos. Pues creo que son mingitorios públicos ya lo que es nuestro monumento a la revolución. Yo creo que las fuentecitas han servido para estas situaciones. Evitar no recoger los desechos, seguir tirando basura, dañar, pintar, maltratar, todo este tipo de situaciones. Entonces, lo que quiero mencionarte abiertamente es de que no es posible que a los ciudadanos normales, a los que estamos pagando impuestos, a los que te infraccionan, a los que tienen todo este tipo de problemas, nos la dejen ir completamente, nos apliquen todas las sanciones. Y estas personas que son una minoría, obstruyan inclusive las salidas de emergencia de los hoteles con sus tiendas de campaña, el Meliá me parece, ¿no? O sea, hay varios lugares que están obstruidos, como bien lo dices. Aquí, doctor, a mí sí me gustaría hacer una diferencia entre la petición que están haciendo los profesores, que puede ser justa o no, la gente tendrá su perspectiva, pero lo que no se puede negar es la parte de salubridad o de insalubridad. O sea, eso no se puede negar en este momento en el Monumento a la Revolución. Huele a orines, hay venta de cualquier tipo de producto que usted se imagine o no se imagine, y se lo va a encontrar. De por sí, doctor, muchos de los puestos que están cerca al Monumento a la Revolución, donde se vende comida, no son muy salubres que digamos. Pues esto incrementa pues la insalubridad que se vive ahí en este lugar. Yo creo que es importante, Rafa, Débora, amigos del auditorio, que Miguel Mancera ya se ponga
las pilas, se ponga a trabajar, porque muchas de las personas que viven ahí, en esta colonia, que es la Tabacalera, si no estoy mal, sí, en la Tabacalera, están inconformes y están muy molestos con el plantón. Con sus nuevos vecinos. Con sus vecinos. Mucha gente está pensando en enfrentarse ya con los profesores. Esto se los digo porque caminamos por ahí con Joaquín Vargas y varios de los vecinos de por ahí, eso fue lo que nos comentaban. Yo creo que es un llamado a tiempo que se tendría que hacer, mover el plantón que tiene tintes meramente políticos. Yo insisto en esto de las demandas, cada quien tendrá su perspectiva, si son justas o injustas, pero lo que es un hecho es que no se puede negar es esto de la insalubridad que se está viviendo ahí en el Monumento a la Revolución. No, y vamos a entrar a situaciones en las que se nos van a juntar procesos epidemiológicos muy serios. Se nos pueden enfrentar, podemos enfrentar médicamente hablando a la población y puede haber hasta contagios, porque ¿cómo está ahorita lo del cólera? Hay 125 casos reportados. ¿Cómo está ahorita? Viene ahorita la campaña de vacunación contra la influenza, que son las edades, la estacionaria. Entonces, ahí no hay maestros muy jóvenes, tampoco hay maestros que ya pintan más canas que yo. O sea, hay cosas mucho más serias. Entonces se van a presentar reacciones, no nada más de las gastroenteritis que están viviendo. Yo me atreví a ponerles a nuestro auditorio, porque no a todos nos gustan los temas, porque me acordé ahorita del tema de Débora, en lo que hablaba de la cuestión de este sadomasoquista, pero de alguna manera, por ejemplo, cuando estamos encontrándonos, ¿cómo es posible que la situación en cuanto al manejo de las heces no se hace? Las heces desafortunadamente no siempre son bien formadas, a veces son semiformadas. A lo mejor al público no le gusta escuchar esto, pero son realidades, ¿no? O sea, te da a lo mejor asco, ¿no? Pero médicamente tú tienes que enterarte de hasta cuando un bebito está obrando hasta de cierto color, es una alerta, es una alarma. Entonces, todo esto, ¿no? O sea, hay quien utilizó, según esto, en una Marqués de Sade, ¿no? Me parece que pintaba con excremento las paredes por esa situación de seguir escribiendo continuamente, que era una situación que se llamaba, no recuerdo, es algo en fotografología, pero para escribir inclusive en la pared, imagínate la consistencia de la popó para poder escribir en la pared, o sea, pero la consistencia es tan importante que tú la puedes pisar, la puedes oler, todo esto. ¿Y qué pasa? Si te orinas o defecas en la calle, bolas, vas para adentro. Sí. Y en cambio, entonces, ¿por qué la ley a unos y la ley no a otros? Porque así se maneja esta administración, la administración de Mancera así se maneja, ¿no? Punto. Yo creo que es claro la parte de la falta de autoridad de Mancera, o aplicarle la ley a unos y a otros no, por la situación política que se vive, ¿no? en este conflicto. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. No, al contrario. Bienvenido de nueva cuenta. Muchas gracias a ustedes, muy gentiles. Gracias, doc. Por saludarles. Y los frailes, rapidísimo, doctor, ¿cómo les fue? Jerry Padilla, ¿cómo les fue? Buenos días, Arturo. La verdad que mejor que el año pasado, la oportunidad de que ganamos a las Águilas Blancas, a un equipo a un equipo de tradición, y bueno, quedamos en sexto lugar. Nos faltó poco para calificar a los playoffs. Felicidades, ya será para el próximo año, ¿no? Pues sí, Arturo. Gracias, Jerry. Débora, nos vamos, gracias. Gracias, buen día a todos. Rafa Lule. Gracias a todos, nos vemos el próximo, nos estamos escuchando el próximo sábado. Saludos a Ivonne de la Cruz, muchísimas gracias aquí en la cabina de Ciudad Radio, por su hospitalidad. Yo soy Arturo Suárez. Recuerde, tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por la 15:30, y nos escuchamos dentro de 8 días aquí en Ciudad Radio. Por lo pronto usted ya tiene su perspectiva. Esto fue Perspectivas Periodísticas. Sintoniza todos los sábados en punto de las 8 de la mañana. ¿Y tú